día de hoy les voy a enseñar a cómo crear nuestro primer programa en C Sharp. En este caso lo vamos a hacer en Visual Studio. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto como primer paso, ¿no? Después de esto, acá en el buscador, buscar la aplicación de consola, Next Framework, y al darle clic, pues damos siguiente. Y acá en esta parte lo que vamos a hacer es poner el nombre de nuestro proyecto en cómo se va a llamar. En este caso, proyecto 1. Y después de eso vamos a crear. Ya, una vez creado el proyecto, observamos de que nos aparecen muchas cosas como el Using System, el Namespace, el Class y el Static Void Main, ¿no? Por defecto nos va a salir todo esto al momento de crear nuestro proyecto. Dentro de Static Void Main, pues dentro de este método, pues vamos a ejecutar todo nuestro código. En este caso, para crear nuestro primer proyecto, lo que tenemos que hacer es poner console.greenlight. Después de eso, poner entre paréntesis y un punto y coma al final. Dentro de los paréntesis, pues de nuestro console.greenlight, lo que vamos a hacer acá es que vamos a poner comillas dobles. Y dentro de las comillas dobles vamos a escribir algún texto, ¿no? En este caso voy a poner hola mundo. Después de esto voy a poner otro console.readline y, y un punto y coma, ¿no? Al final. Eh, ya bueno, al poner console.greenlight, pues es necesario porque este es un método, ¿no? El greenlight es un método en donde nosotros podemos imprimir un texto y también podemos generar números y realizar cálculos matemáticos, ¿no? Y al poner console readline, lo que va a hacer que al momento de que ejecutemos nuestro programa o demos iniciar, se va a mantener el recuadro que va a salir, ¿no? Por ejemplo, damos iniciar o ejecutar y esperamos unos momentos y como observamos en esta parte, en este recuadro, pues nos ha salido, ¿no? Hola mundo, en la cual observamos de que nos ha imprimido este texto que hemos escrito en nuestro método console.greenline, ¿no? En caso si nosotros, pues, quisiéramos realizar cálculos matemáticos e imprimirlos también, pues lo único que tendríamos que hacer es poner otro console greenline y punto y coma, ¿no? Al final. Y dentro de acá lo que voy a hacer es que voy a poner en este caso para imprimir números o realizar cálculos matemáticos, voy a poner, por ejemplo, 3 más 3 más 3, ¿no? Y al dar a iniciar, observamos de que nos ha sumado, ¿no? Esta operación 3 más 3, como mostramos en la parte, en el recuadro, ¿no? Ahora, en estos momentos, pues hemos creado nuestro primer programa en C Sharp. Eso sería todo, gracias.